Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 20 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 20 de junio de 1958, fallecía el señor Kurt Alder, el cual fue un químico alemán y premio Nobel de Química por diversos estudios relacionados con la síntesis. Y seguro que os suena, a los que habéis estudiado química, probablemente os suena la reacción de, en español decimos Diels-Alder, en alemán sería Diels-Alder, y fue una reacción que fue bastante importante para diversos procesos industriales. Por ejemplo, permitió la síntesis a escala industrial de un insecticida que luego se le llamó precisamente Aldrin en honor a este señor. Pues nada, un homenaje a él y seguimos adelante. Bueno, en cuanto al episodio de hoy vamos a iniciar una serie de episodios que están centrados en torno a la bioinformática estructural, pero a la predicción y análisis de estructuras de macromoléculas o biomoléculas que son bastante relevantes en todo el ámbito el ámbito de la bioinformática, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener un pequeño capítulo introductorio y vamos a tratar este tema tan interesante de diferentes maneras. Primero vamos a hacer una introducción y luego iremos avanzando poco a poco en algunos conceptos e incluso tendremos algunas entrevistas bastante interesantes, quizás alguna de ellas incluso en inglés, de gente que ha hecho grandes contribuciones a este campo. Pues bien, vamos a empezar hoy con un episodio introductorio, como comentábamos. Estructura, análisis y predicción de estructuras de biomoléculas. Pues como veréis, como hemos comentado en episodios anteriores, en ciertos campos, como puede ser por ejemplo el campo del descubrimiento de fármacos, es muy importante, recordando aquella analogía cerradura-llave, donde un sustrato o una molécula o un inhibidor, molécula pequeña que va a inhibir a esa proteína, se puede ver como una llave y el sitio activo de esa enzima o la estructura se puede ver como una cerradura, ¿no? Entonces comentábamos que en los métodos de cribado virtual basados en la estructura era muy importante, es determinante el conocer la estructura de esas macromoléculas para poder realizar esa predicción de nuevas moléculas que la puedan inhibir. En otras palabras, tenemos que conocer esa estructura de esa macromolécula biológica, ¿vale? Luego pueden venir otros campos, pueden venir otras aplicaciones donde, por ejemplo, tenemos unos datos experimentales y a partir de esos datos experimentales queremos inferir cierta funcionalidad asociada hacia esa estructura, pero ahora mismo en lo que nos encontramos para poder empezar esta serie es que nos interesa conocer cuál es la estructura de esa macromolécula biológica y, por ejemplificar y centrar un poco el tiro, vamos a hablar de proteínas como biomoléculas, como macromoléculas biológicas de gran relevancia. Entonces, bien, ya tenemos claro que es importante conocer la estructura de proteínas, porque ello nos va a permitir, entre otras cosas, descubrir nuevos fármacos, entender cómo realizan su función biológica y otra gran cantidad de funciones clave que desempeñan en procesos biológicos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos conocer la estructura de proteínas? Pues bien, esto es un mundo
es el campo inmenso de la biología estructural. Aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero estamos a nivel introductorio, entonces vamos a contar un poco lo siguiente. Normalmente, cuando queremos conocer la estructura de una proteína, tenemos como a día de hoy, porque esto está cambiando muchísimo, a día de hoy lo que tenemos son dos procesos, los cuales se llaman uno cristalización y otro análisis por resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que se hace en ellos? Pues lo que se hace es, en primer lugar, es necesario, voy a centrarme de momento en el análisis cristalográfico. Lo que se hace es, vamos a suponer que en una enfermedad determinada o en un proceso biológico relevante nos interesa conocer la estructura de cierta proteína. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer ahí es procurar aislar esa proteína. Este fenómeno de aislamiento a veces es bastante complicado. Por ejemplo, cuando se trata de proteínas de membrana. Ello se debe a que, claro, al estar embebidas en una membrana, que además tiene un efecto importante en su estructura, pues se desnaturalizan en algunos casos, en la mayoría de ellos, y se pierde gran cantidad de información sobre su estructura. Pero bueno, vamos a suponer que estamos hablando de algunas enzimas y podemos aislarlas sin ningún problema, ¿vale? Entonces, una vez las hemos aislado en disolución acuosa, ¿se entiende? El siguiente paso que realizaremos en esta técnica sería un proceso que se conoce como cristalización. En el proceso de cristalización lo que se hace es, por resumir de una manera bastante drástica, es que se prueban diferentes condiciones en el laboratorio para crear un cristal que contiene la proteína. ¿Qué es un cristal? Pues un cristal os podéis imaginar como una estructura periódica de gran simetría donde cada una de las células, siempre me lío con esta palabra, cada una de esas células individuales contiene una copia cristalizada, os podéis imaginar congelada, de la estructura de la proteína. Entonces tenemos ahí un cristal infinito. Es como si tuviéramos un piso, un edificio que contiene infinitas plantas y en cada una de esas plantas contiene infinitas habitaciones, pero ese piso tiene una estructura totalmente regular, cuadrada si la queréis ver así, y en cada una de esas habitaciones vive una copia de la proteína y todas esas copias además están orientadas de la misma manera. Por tanto, para poder medir la estructura de esa proteína, si le quisiéramos echar un vistazo, podemos coger cualquiera de ellas para estudiarla. Entonces, una vez se tiene este cristal, y es muy difícil, o mejor dicho, no es muy fácil obtener la información de este tipo de estructuras, lo que se hace es que una vez la proteína está, digamos, congelada, entre comillas, se le hace una foto. Este proceso de foto puede ser un proceso a veces bastante complicado y normalmente tenemos varios tipos de fotos. Tenemos, por ejemplo, la cristalografía de rayos X, donde lo que se hace es incidir un haz de rayos X de alta energía para que al interaccionar con el cristal se produzca un fenómeno que se llama difracción, y entonces nosotros detrás, en una especie de carrete fotográfico, los que seáis más mayores y os acordéis de los carretes fotográficos de las cámaras de hacer fotos cuando no eran digitales, ahí se recibe una especie de imagen, ¿no? Bueno, no sé una imagen exactamente, un patrón de difracción más exactamente, y ese patrón de difracción luego se analiza con un software determinado, etcétera, y entonces lo que se obtiene a partir de ahí es la densidad electrónica de los diferentes átomos que forman la proteína. Luego, a partir bueno, aquí me tendría que andar un poco de cuidado, sería mejor dicho la densidad electrónica, ¿vale? Es porque esos electrones son los que están, digamos, interaccionando con ese haz de rayos X que está, digamos, chocando con todas las copias de proteína que están en el cristal, ¿vale? Entonces, esa difracción, nosotros, a partir de ella, a partir de su análisis, podemos inferir, entre comillas, dónde se colocan los electrones, y a partir de esa, y esto con muchas comillas, porque no se puede decir dónde se colocan los electrones, ¿vale? Pero es para que se entienda, por ilustrarlo. Y luego, a partir de ahí,
y mediante determinados tipos de software ya haríamos una propuesta de dónde se encuentran en el espacio cada uno de los átomos que forman la proteína, cómo están enlazados entre sí, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tendríamos un modelo tridimensional a nivel atómico, el cual ya está preparado para ser tratado con los diferentes programas que hemos comentado en episodios anteriores de cribado virtual basado en la estructura y muchos otros. Entonces, normalmente este tipo de estructuras cristalográficas suelen estar depositadas en bases de datos online. Entre todas las más famosas tenemos una que se llama PDB, Protein Data Bank. Es una base de datos que se creó, si no me equivoco, a principios de los 70 y por aquel entonces creo que es bastante curioso porque, por lo que he leído, los laboratorios que resolvían estructuras de proteínas las enviaban incluso en disquete, que por aquellas épocas era algo bastante moderno, o incluso en papel. Pintaban ahí de alguna manera, escribían las coordenadas, o no sé si era incluso el propio papel de la impresora, y ahí estaban recopiladas en un gran tomo, ¿no? Vale, pues entonces ahí tendríamos una base de datos como la Protein Data Bank, que a día de hoy contiene casi 200.000 estructuras de proteínas. En realidad, en el mundo, cada día se resuelven una cantidad mayor de estructuras cristalográficas de proteínas, pero estas no se encuentran en dominio público. Estas normalmente las tiene ¿quién? He dejado el silencio ahí para que lo penséis un poco. Vale, pues esto os lo dejo como pregunta. ¿Vale? Os lo dejo como pregunta y a ver quién lo resuelve y lo comentamos en el próximo episodio. A ver dónde están todas esas estructuras de proteínas que se resuelven diariamente en el mundo y que no están en la PDB. También lo podéis comentar en nuestra comunidad de Discord, ¿vale? Entonces tendríamos la PDB a nivel público y entonces a partir de ahí nosotros podemos descargar en nuestro ordenador de manera bastante fácil esas estructuras y utilizar software de visualización molecular para interpretarlas, tener idea de cómo podríamos estudiarlas, qué función pueden tener esas proteínas y una gran cantidad de información. No me quiero poner hoy en detalle porque quiero que sea un episodio bastante introductorio, pero ahí tendríais gran cantidad de información que se puede procesar para analizar todas esas estructuras. También quiero decir, estoy anticipando cosas, pero hay otra base de datos online sobre estructura de proteínas, pero en este caso esas estructuras vienen de predicciones realizadas con el software de Google de DeepMind llamado AlphaFold. Os dejo ahí un poco el spoiler porque eso lo trataremos en otro episodio, ¿vale? Pero bueno, quiero terminar hoy aquí para que no se haga muy largo. Entonces lo que hemos comentado es que es muy importante tener información de las estructuras de todas las macromoléculas biológicas y en ciertos casos como en el de proteínas podemos acceder a ellas, no a todas, sino a una pequeña parte, por desgracia no están todas, de proteínas humanas en esa base de datos como es la PDB. Y bueno, pues nada, lo dejamos aquí. En próximos episodios seguiremos comentando más sobre todos estos temas y también hablaremos de cómo se pueden predecir las estructuras, modelos atómicos, modelos de grano grueso, el resurgir de la inteligencia artificial, quizás la computación cuántica y muchísimos otros temas relacionados. Entonces nada, espero que os haya sido interesante y continuamos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación,
Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a
Anchor FM/Horacio-PS, y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.